El arco minero, destrucción en las entrañas venezolanas. Luego de la caída de los precios del petróleo experimentada en 2009, el gobierno del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se volteó hacia otras riquezas naturales del país como el oro y otros minerales altamente cotizados en los mercados internacionales. Esos minerales se encuentran en abundancia en un área de 111.000 kilómetros cuadrados. Al sur del río Orinoco, en el estado Bolívar, esa zona es conocida como arco minero. Desde siempre ha existido la minería ilegal en esa zona y la disputa por los territorios, pero hasta ese momento solo se trataba de pequeños grupos que funcionaban clandestinamente. En 2016 vuelven a caer los precios del petróleo a niveles históricos y otra vez las riquezas minerales se presentaron como la mejor opción para cubrir el hueco fiscal creado por el enorme gasto público que tenía la revolución bolivariana. No hay que olvidar que además de dicha caída, esta multimillonaria fuga de capitales producto de la corrupción, develada posteriormente en la industria petrolera. No hay que olvidar que además de dicha caída, está la multimillonaria fuga de capitales producto de la corrupción, develada posteriormente en la industria petrolera. Cuando en 2017 hicieron el anuncio del Plan Arco Minero del Orinoco, en el mensaje de los voceros del gobierno central, se reiteraba constantemente que el objetivo era regularizar la compra-venta del oro, en una zona donde la lucha por el territorio ha sido la lucha por varias décadas, como lo decía Jorge Arreaza, cuando era el ministro de Minas. Llegaron a asegurar que por este concepto podrían ingresar a la nación hasta 4.000 millones de dólares, los cuales serían indiscutiblemente invertidos en planes sociales. Esta extraordinaria explotación minera, que buscaba ingresos rápidos, socioambiental sin retorno en un extenso territorio, y además traería como consecuencia el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona, un complejo problema con muchas aristas. Las denuncias se hicieron hasta la saciedad ambientalista. Expertos, líderes indígenas, estudiosos se mostraron contrarios a abrir esta preciada zona para la explotación indiscriminada. Pero se hicieron de oídos sordos y se anunció como un gran logro la activación del Plan Arco Minero del Orinoco, donde además del oro había la posibilidad de extraer el apreciado coltán, la bauxita y otros minerales, un menú apetecible capaz de llenar los bolsillos de quien lo manejara, sin importar que su extracción generara pérdidas irreparables, destrucción en las entrañas. Lo que nadie imaginaba era que dentro de las maniobras de la dictadura se permitiría la presencia de grupos irregulares en la zona, otorgándole extensas y definidas áreas para la explotación minera. A juicio del diputado exiliado Américo de Gracia, el sur del Orinoco quedará ingobernable luego de que el dictador Nicolás Maduro caiga, ya que la zona ha sido dividida entre los grupos irregulares que han tomado el control y extraen la riqueza minera sin que haya algún tipo de pago o compensación al Estado venezolano. El parlamentario, quien es oriundo de la zona, ha denunciado en diferentes oportunidades que entre los grupos están los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, los del Ejército de Liberación Nacional, además de los líderes de las cárceles conocidas como planes. El Observatorio de Ecología Política de Venezuela incluye además en esa lista a los sindicatos, señalando que operan en la faja del Orinoco. Hugo Rafael Chávez Frías. El parlamentario de Gracia denuncia que en la zona lo que opera es el quítate tú para ponerme yo. Desde el punto de vista financiero, las acciones que emprenden no buscan acabar con la mafia, sino intentan eliminar las élites financieras o grupos económicos que manejaban la parte minera, y a quienes les pasaron una carta de despido para que se retiraran, alegando que estaban siendo solicitados por traficar oro. Fue para ocupar el negocio por otros que fuesen aliados al régimen. En el caso de la operación física, quien opera la mina abajo. Si una persona se lleva la luz roja del semáforo, le dan una, y eso lo graban. Recalca que hay zonas que antes no estaban incluidas en el arco minero y que ahora lo están. Maduro en febrero de 2016 pinta un arco minero y ocupa, de acuerdo al decreto, 111.840 kilómetros cuadrados, un espacio superior a Panamá, Cuba, Portugal o Bélgica. Ocupa el 12% del territorio nacional y casi todo el estado Bolívar, pero en la práctica pasa a tener el 50% del territorio porque se hace minería en todo Amazonas, Bolívar y Delta Macuro. El Parque Nacional Canaima no estaba en el Arco Minero Nacional del Orinoco, pero allí hay minería y desplazamiento del pueblo indígena. Asegura que ahora hay minería en los 9 parques nacionales de la zona, es decir, en toda Delta Macuro. Afirma que han sido ubicadas a través de satélites más de 1.900 minas, pero podría haber más. Denuncia que en esas minas están los grupos irregulares que no conocen sino su ley.
en las minas de coltán ubicadas en Parguasa, al sur del municipio cedeño dentro del estado Bolívar, debajo de la capital caicara del Orinoco, cercano a Puerto Ayacuyo y San Fernando de Apure. Es la única mina de coltán que conozco. Está custodiada por el ELN, esa mina la maneja y de ella se financia y beneficia de manera directa Nicolás Maduro, el hijo de Nicolás Maduro Moros. Hay otras donde el beneficiario es Michael Moreno, y así, otras los tienen los militares y otras los pranis. A ellos los incluyeron en el reparto. La violencia generada por los grupos irregulares ha afectado severamente a las poblaciones venezolanas originarias del lugar, además la destrucción de la naturaleza donde se ha desplazado la rica biodiversidad de la zona. Estos serán temas tratados en próximas entregas. La OEA defiende su informe sobre el fraude electoral en Bolivia y critica las informaciones de The Washington Post. La Organización de Estados Americanos ha defendido este viernes su auditoría sobre el fraude electoral en las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre en Bolivia y ha criticado las informaciones difundidas por el diario estadounidense de The Washington Post que señalan que no existen indicios para sospechar que se incurrió en irregularidades. Gonzalo Concle, jefe del gabinete del secretario general de la organización, Luis Almagro, ha indicado que el artículo del citado periódico, que se basa en 2 investigaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts, no es honesto ni está basado en hechos, no es exhaustivo y sobre todo no es científico, ha expresado. Primero, la auditoría detectó cambios en las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. Segundo, se constató que en el procesamiento de los resultados se direccionó el flujo de datos a 2 servidores ocultos y no controlados por el personal del Tribunal Supremo Electoral, lo que posibilitaba la manipulación de datos y suplantación de actas, ha explicado según informaciones del periódico boliviano El Deber. Así, la OEA ha afirmado que se tuvieron en cuenta 4 categorías durante la auditoría: la prueba de acciones deliberadas que buscaban manipular los resultados de la elección, las irregularidades graves en la protección de las actas de votación y la pérdida de material sensible, los errores y las pruebas. Las palabras de Concle han tenido lugar después de que las autoridades de México solicitaran a la OEA aclarar y explicar las deficiencias de su auditoría sobre el fraude electoral en el país. El artículo de The Washington Post indicaba que según investigaciones del MIT, no existe un soporte estadístico para los reclamos que hizo la oposición y actual gobierno de facto de fraude electoral, los cuales han tenido como principal eje argumental la investigación de la OEA que concluyó que se incurrió en fraude electoral. Dicha información ha sido remitida además por el expresidente Evo Morales, que ha manifestado que es una evidencia más del monumental robo que Carlos Mesa, Yanin Áñez, Fernando Camacho y Luis Almagro hicieron a todos los bolivianos. Las irregularidades halladas por un equipo de expertos de la OEA propiciaron unas fuertes protestas en el país que llevaron el 10 de noviembre a la dimisión de Morales, que se instaló poco después como refugiado en Argentina tras pasar por México y Cuba. El acuerdo para celebrar nuevas elecciones le impedía ser candidato presidencial, por lo que intentó conseguir un escaño al Senado, pero el Tribunal Supremo Electoral ha inhabilitado su candidatura. Y el 3 de mayo Bolivia aspira a zanjar la crisis política que se desató tras las elecciones del 20 de octubre. Más de 30 personas los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Morales y con las fuerzas de seguridad. Precio del petróleo WTI cae por la expansión del coronavirus de enero de 2019. Este lunes el precio del petróleo intermedio de Texas WTI cerró con una caída del 3,65%, situando el barril en $51,43. La peor cifra en meses, debido a la rápida expansión del COVID. Por su parte, las acciones mundiales caen este miércoles por 5ª jornada consecutiva, mientras que un activo de refugio como el oro vuelve a acercarse a máximos de 7 años, luego de que el pasado mes de diciembre se detectara en Wuhan el virus. Su expansión fuera del territorio chino ha sido alarmante. En este sentido, países como Corea del Sur, Italia e Irán han sido hasta ahora los más afectados, registrando mayor número de infectados. Es por ello que se prevé efectos en la demanda del combustible. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros de WTI para entrega en abril restaron $1,95 con respecto a la sesión previa del viernes. Asimismo, el precio del petróleo se vio afectado por la incertidumbre y la inquietud de los inversores.
Esto en razón de las perspectivas con respecto al avance del COVID. Los efectos en la economía global son cada vez más pesimistas, tras conocerse la cantidad diaria sobre el crecimiento de contagiados por el virus en más de 30 países.